Ana siempre había sido la empleada más discreta de la empresa. Una mujer tímida, que trabajaba con dedicación y se esforzaba al máximo, pero nunca recibió el reconocimiento que merecía. Frente a todos, su jefe, don Rafael, la humillaba, haciendo chistes y exponiendo sus debilidades durante las reuniones. Pero lo que nadie sabía era que Ana guardaba algo muy especial para el aniversario de la empresa. Algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Bienvenidos al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Ana se despertaba temprano todos los días, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul claro y el sonido del mundo exterior era aún distante. Su café era simple, solo lo necesario para comenzar el día. Sabía que, una vez más, tendría que enfrentarse a la oficina, el lugar donde se sentía invisible. Ana no era del tipo que gustaba de llamar la atención. Su trabajo era su válvula de escape, su único lugar donde sentía que podía tener algo de control sobre su vida. Pero había una persona en la oficina que se aseguraba de hacerla sentir pequeña todos los días: don Rafael. Don Rafael era el tipo de jefe que adoraba mostrarse superior. No dudaba en exponer los errores de los empleados en las reuniones de equipo, y Ana era su blanco favorito. Cada vez que la miraba con una sonrisa irónica, Ana sentía el peso de su presencia. Durante las reuniones, hacía chistes sobre su timidez, siempre con una mirada despectiva, y todos en la sala reían. Era como si todos esperaran que ella fuera la broma del día, el objetivo de su crueldad. Pero Ana nunca respondía. Tragaba el amargo sabor de la humillación e intentaba concentrarse en su trabajo. Su mundo estaba hecho de cálculos, hojas de Excel y plazos. El jefe no escatimaba en palabras. Ana, nunca aprenderás a imponerte, ¿verdad?, decía don Rafael con una sonrisa traviesa, mientras todos la miraban. Le encantaba hacerla sentir más pequeña, más frágil. Pero, a pesar de todo, ella nunca decía nada. Solo sonreía, tratando de disimular el dolor que sentía por dentro. En el fondo, sabía que él no sabía nada sobre quién era realmente. Y, de alguna manera, eso la hacía resistir. Con cada reunión, el ambiente se volvía más insostenible. Ana sentía que estaba siendo tragada por el miedo de ser nuevamente la víctima de los chistes del jefe. Y, sin embargo, había una parte de ella que sabía que algún día las cosas cambiarían. Creía que, aunque fuera una empleada tímida, podría encontrar una forma de hacer algo grande, algo que fuera más allá de las bromas y las humillaciones que don Rafael se empeñaba en imponer. Era solo cuestión de tiempo. Se acercaba el aniversario de la empresa. Era una fecha importante, un evento tradicional donde todos se reunían para celebrar el éxito de la compañía. Ana siempre se había mantenido distante de las celebraciones, no por falta de ganas, sino por temor a ser el centro de atención. Prefería quedarse en un segundo plano, como siempre lo había hecho. Sin embargo, ese año, algo era diferente. El evento tendría algo especial. Ana lo sabía, pero nadie más parecía notarlo. Sentía que, ese día, algo grande iba a ocurrir, algo que cambiaría todo. El aniversario de la empresa no sería solo otro evento social. Sería la clave para la transformación. Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, el jefe ya se estaba preparando para otra reunión, y ella sabía lo que eso significaba. Era otro de esos momentos en los que sería el blanco. La preparación de Ana era simple, como siempre. Entraba en la sala, se sentaba en silencio en su silla e intentaba no llamar la atención. Pero esta vez, había algo diferente. Algo estaba creciendo dentro de ella. La presión, las humillaciones, el miedo, todo eso se estaba acumulando de una manera que no sabía cómo controlar. Cada palabra cruel de don Rafael la hacía más fuerte. Era como si se estuviera preparando para un gran enfrentamiento, algo que iba a suceder, y ya podía sentirlo en su piel. Mientras don Rafael continuaba con sus abusos, ella comenzó a pensar en el aniversario de la empresa. Sabía que algo tenía que cambiar. Ese evento podría ser la oportunidad de mostrarle a todos, incluso a su jefe, que ella no era solo una empleada tímida y frágil. Tenía más dentro de sí, algo que nadie había visto aún. Lo único que necesitaba era el momento adecuado para revelarlo. Cuando el gran día finalmente llegó, la oficina estaba agitada con los preparativos para el evento. Ana, como siempre, estaba tranquila y concentrada, ayudando a organizar todo, pero con una sensación de expectativa creciendo dentro de ella.
Ese sería el día en que mostraría al jefe y a todos sus compañeros lo que realmente significaba. Ya no sería una sombra en las reuniones, ya no sería el objetivo de chistes. Estaba lista para dar el paso que cambiaría su vida y la forma en que todos la veían. Y lo más importante, ese sería el día en que don Rafael se daría cuenta del error de subestimarla. Sin embargo, nadie sabía lo que estaba por venir. Ana tenía un plan. Y, en el fondo, sabía que eso podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué exactamente haría en el aniversario de la empresa? ¿Tendría el valor de revelar su verdadero potencial? ¿Y cómo reaccionaría don Rafael ante la sorpresa que ella había preparado? Estas preguntas flotaban en el aire, mientras todos se preparaban para el gran evento, sin saber que ese sería el día en que todo cambiaría para siempre. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y qué harías tú si estuvieras en su lugar. Comparte con alguien y dale me gusta al video para fortalecer nuestro canal. El gran día finalmente había llegado. La oficina estaba llena de ambiente festivo, decorada con globos de colores y banderines por todas partes. Las mesas estaban cubiertas con dulces y bebidas, y todos se preparaban para celebrar un año más de éxito de la empresa. Pero para Ana, ese no era solo otro día más. Ella sabía que ese cumpleaños sería un punto de inflexión en su vida, una oportunidad única de cambiar la percepción de todos a su alrededor, especialmente la de don Rafael. Ana se movía discretamente por los pasillos, como siempre, haciendo su trabajo sin llamar la atención. Ayudaba en la organización del evento, pero al mismo tiempo sentía un nudo en la garganta. Lo que estaba a punto de hacer no sería algo fácil ni sencillo. Tenía una sorpresa preparada, algo que nadie esperaba, ni siquiera su jefe. Cada vez que miraba el rostro de don Rafael, con esa sonrisa arrogante y superior, sentía el peso de su decisión. Pero en el fondo, sabía que él merecía ser sorprendido. Nunca la había tratado con respeto, y tal vez ya era hora de que aprendiera que nadie es invisible para siempre. El evento comenzó y la sala se llenó de una atmósfera animada. Don Rafael dio su discurso inicial, con el tono pomposo de siempre, elogiando a la empresa y su éxito. Todos lo aplaudieron, como si fuera el héroe de la historia. Pero Ana sabía que, detrás de sus palabras, había una persona arrogante, llena de sí misma, que disfrutaba humillando a los que estaban por debajo de él. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo era seguro: no dejaría que ese día pasara sin mostrar a todos lo que realmente significaba. Se quedó en la parte trasera de la sala, observando, esperando el momento adecuado. Cuando comenzó la música y todos empezaron a divertirse, se acercó a la mesa donde estaban los regalos. Había algo especial entre los paquetes, algo que don Rafael no podría ignorar. Ana estaba nerviosa, pero su mente estaba firme. Sabía lo que estaba a punto de suceder y, en el fondo, no podía dar marcha atrás. Entonces, llegó el momento. Don Rafael, después de dar algunas órdenes para la organización del evento, caminó hacia el escenario, donde siempre hacía un breve discurso de agradecimiento a los empleados más destacados. Hizo su tradicional show de bromas, elogiando a uno aquí, reprendiendo a otro allá. Cuando su mirada encontró a Ana, no pudo resistir. «Y aquí tenemos a nuestra querida Ana», dijo, con esa sonrisa de superioridad. Siempre callada, sin atreverse a destacarse, tal vez, si tuviera más coraje, podría ser algo más que una sombra. Don Rafael miró al público y todos se rieron, una vez más, a costa de ella. Ana sintió el peso de la vergüenza, pero no permitió que eso la afectara. Ya había escuchado eso tantas veces que las palabras de él no la tocaban de la misma forma. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia el escenario. Lo que nadie sabía, ni siquiera don Rafael, era que Ana estaba a punto de voltear la mesa, como si todo el peso de su timidez se hubiera desvanecido. Se detuvo frente a don Rafael, quien la observaba con una expresión confundida. Ana lo miró, con los ojos llenos de determinación, y antes de que él pudiera decir algo, sacó de su bolso un sobre cuidadosamente sellado. El sobre estaba cerrado con un sello dorado, y los ojos de todos se volvieron hacia Ana, curiosos. Ella miró al público y, antes de hablar, dio una pequeña sonrisa. «Este es mi regalo para la empresa», dijo, con voz firme, pero aún cargada de emoción. Todos guardaron silencio, esperando lo que vendría a continuación. Ana entregó el sobre a don Rafael, quien, aún confundido, lo abrió sin saber qué esperar. Lo que vio dentro hizo que su rostro cambiara de expresión inmediatamente.
Lo que había allí era algo que nunca habría imaginado. Una carta, escrita a mano por Ana, pero no una carta cualquiera. Era una carta que describía, en detalle, cada una de las humillaciones que ella había sufrido a lo largo de los años. Una carta que hablaba no solo de sus dificultades, sino de cómo se sentía al ser constantemente menospreciada, expuesta, ridiculizada. Don Rafael, de forma instintiva, miró a Ana, pero la mujer estaba allí, de pie, con los ojos fijos en su rostro, esperando su reacción. El público observaba, sin saber qué hacer, mientras la tensión se apoderaba de la sala. Ana continuó: sé que nunca me has visto más allá de lo que tu mente de jefe quiere que sea, pero la verdad es que soy mucho más de lo que imaginas. Tengo valor, tengo sentimientos, y también tengo sueños. El silencio en la sala era palpable. Don Rafael parecía no saber qué hacer. La carta en sus manos pesaba más que cualquier crítica o broma que pudiera hacer. Cuando finalmente levantó la vista, Ana ya se estaba alejando, caminando lentamente de regreso a su mesa. Pero antes de volver a su lugar, se giró y miró directamente a los ojos de su jefe, con una mirada que, por primera vez, no llevaba miedo. Este es mi regalo para ti, don Rafael. Mi silencio tiene un precio, y hoy, tú has pagado por ello. El silencio duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Don Rafael estaba en shock, sin palabras, sosteniendo la carta que lo cambiaría todo. Ana ya no era la misma mujer. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y mientras el ambiente comenzaba a reorganizarse, una sensación de curiosidad flotaba en el aire. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo reaccionaría don Rafael ante esto? Y lo más importante, ¿qué haría Ana a continuación? Todos esperaban, con los corazones acelerados, la próxima vuelta de tuerca. ¿Qué más se revelaría en ese cumpleaños que comenzaba a convertirse en el más inolvidable en la historia de la empresa? La sala estaba en silencio, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Rafael, aún con la carta en las manos, estaba paralizado, como si el peso de las palabras de Ana hubiera borrado su arrogancia de una vez por todas. Miró a sus colegas, pero todos evitaban su mirada. La vergüenza estaba estampada en el rostro de quien hasta entonces se consideraba intocable. Nadie se atrevió a hacer una broma o a reír nerviosamente, como solía suceder cuando le exponía a alguien. Lo que Ana había hecho no era algo que pudiera ser ignorado o desmerecido. Mientras don Rafael trataba de asimilar lo que acababa de suceder, Ana ya se había retirado discretamente a su rincón, donde solía quedarse todos los días, alejada de los reflectores. No sentía la necesidad de estar en el centro de atención en ese momento. Su acción ya hablaba por sí misma. Ya no era la mujer tímida que él solía subestimar. Ahora, ella había mostrado a todo su fuerza. Pero la verdadera transformación no estaba en la carta. La transformación estaba en Ana, en cómo se sentía poderosa al haberse expuesto de manera verdadera, sin miedo. Los minutos pasaron y, contrariamente a lo que muchos esperaban, el evento continuó. El ambiente estaba más tenso, pero los empleados se esforzaban por mantener las apariencias y seguir con las celebraciones. Sin embargo, nadie podía apartar la vista de don Rafael, quien parecía totalmente fuera de lugar. Ya no tenía el mismo brillo arrogante. Por el contrario, parecía un hombre avergonzado y, por primera vez, vulnerable. Esa carta fue un espejo. Y frente a él, don Rafael ya no podía ignorar las fallas de su comportamiento. Durante mucho tiempo, se había enorgullecido de su poder, creyendo que podía comportarse como un tirano sin sufrir consecuencias. Sin embargo, Ana le dio una sacudida de realidad. Ya no se trataba de ser el jefe implacable e indiferente, sino de ser un ser humano con fallas, que, por mucho tiempo, se había aprovechado de la posición que ocupaba para humillar a los demás. Después del evento, don Rafael volvió a su oficina. El peso de la carta parecía aumentar con cada segundo. Se sentó en la silla, aún sosteniendo el trozo de papel como si fuera una condena. ¿Qué había hecho? Con cada palabra leída, la vergüenza se apoderaba de su alma. Sabía que no podía simplemente ignorar eso y dejar que todo siguiera como antes. Lo que Ana había hecho no era algo que pudiera deshacerse con una simple disculpa. Ella había expuesto la cara de un hombre que se creía superior a los demás, y ahora él tenía que enfrentar las consecuencias. Pero, al mismo tiempo, sentía algo nuevo dentro de sí, un arrepentimiento genuino. Por primera vez, don Rafael comenzó a reflexionar sobre su comportamiento. Recordó las otras veces que había hecho bromas sobre Ana,
cómo la ridiculizaba en las reuniones, cómo la trataba como si fuera invisible. Sintió un dolor en su pecho, algo con lo que ya no sabía cómo lidiar. Mientras pensaba en todo lo que había hecho, don Rafael se dio cuenta de que el primer paso para corregir sus errores sería reconocer su falla. Pero también sabía que ese reconocimiento no podía venir solo de palabras vacías. Sería necesario algo más profundo, algo que mostrara a Ana que realmente había entendido la lección. Algo que él jamás imaginó que haría, una disculpa sincera. A la mañana siguiente, don Rafael llamó a Ana a su oficina. Sabía que lo que sucedería a continuación no sería fácil. Lo último que esperaba era tener que disculparse con alguien a quien, hasta entonces, había tratado con desprecio. Pero eso era lo que tenía que hacer para arreglar la situación. Ya no tenía tiempo para esconderse detrás de su cargo o su postura arrogante. Tenía que ser honesto, algo que rara vez hacía con los demás. Cuando Ana entró en su oficina, don Rafael estaba de pie, mirando por la ventana. No sabía cómo comenzar. Su pecho estaba apretado y sus palabras no salían de inmediato. Quería disculparse, pero no sabía cómo transmitir la profundidad de su arrepentimiento. Ana lo observaba en silencio, sin prisa de tomar la palabra, como si estuviera esperando que él, finalmente, hablara la verdad. Finalmente, don Rafael se dio vuelta, mirándola con los ojos más vulnerables de lo que ella jamás había imaginado. Ana, comenzó, con la voz algo temblorosa, yo no sé qué decir. No sé cómo explicar cuánto me arrepiento. Te humillé, te hice sufrir y te traté como si no fueras importante. Pensé que ser jefe era tener poder sobre los demás, pero me di cuenta de que estaba equivocado. Te debo una disculpa. Ana, por un momento, no sabía cómo reaccionar. Sabía que estaba frente a un gran cambio. Le había dado el poder de transformar la situación, pero eso no significaba que debía ceder de inmediato. Las palabras de don Rafael parecían sinceras, pero ella aún necesitaba ver si realmente había cambiado. No necesito tu compasión, don Rafael, respondió Ana con calma, manteniendo una postura firme. Solo quería que supieras quién soy realmente y que, por mucho que pienses que tienes poder, el respeto y la dignidad de una persona no son algo que puedas quitar. Don Rafael se sintió aún más tocado por sus palabras. No solo por su sinceridad, sino porque sabía que ella tenía razón. Él había quitado todo lo que ella tenía de más precioso, su respeto propio. Pero ahora, tenía la oportunidad de dar algo a cambio, un verdadero cambio. La disculpa de don Rafael no fue suficiente para borrar los años de humillaciones, pero era un comienzo. Sin embargo, algo dentro de Ana le decía que la verdadera transformación solo ocurriría cuando él tomara acciones que mostraran, sin palabras, cuánto estaba dispuesto a cambiar. ¿Qué más tendría que hacer para ganar su confianza? La batalla aún no estaba ganada. La historia de Ana apenas comenzaba a mostrar su verdadera fuerza, y don Rafael tendría que hacer más que pedir disculpas para probar que había cambiado. ¿Qué seguiría? ¿Qué haría él para realmente recuperar su dignidad? La tensión continuaba creciendo, y todos estaban atentos a la próxima decisión de don Rafael. La disculpa de don Rafael fue solo el primer paso. El ambiente en la empresa no cambió de inmediato, pero algo se movía dentro de cada uno de los empleados, incluida él. Ana ya no era una simple empleada. Se había convertido en un símbolo, no solo de resistencia, sino de dignidad. Y mientras él se sentaba en su escritorio, reflexionando sobre cuánto su orgullo había sido su mayor debilidad, sabía que no podía seguir con la misma postura. Tenía que demostrar a todos que su arrepentimiento no era solo una formalidad, sino un verdadero cambio de corazón. Los días siguientes fueron tensos. Don Rafael se volvió más introspectivo. Caminaba por los pasillos de la empresa con la cabeza agachada, evitando el contacto visual con los demás. Sabía que todos lo observaban, esperando un gesto que confirmara sus palabras. Pero aún no sabía cómo actuar. Su mente estaba llena de dudas. ¿Hasta dónde podría llegar para redimirse? ¿Cómo podría demostrar que, además de disculparse, estaba dispuesto a cambiar de verdad? Esa mañana, mientras tomaba su café en la sala de descanso, el teléfono sonó. Era el gerente de recursos humanos, pidiéndole que tomara una decisión importante. El evento anual de la empresa se acercaba, y la tradición siempre había sido hacer una gran fiesta para celebrar el éxito del año. Sin embargo, este año, había algo diferente. El evento sería el más grande de todos, con más personas y más celebridades que nunca. Y Ana, como siempre,
Sería una de las empleadas que estaría detrás de las cortinas, como parte de la operación de apoyo. Don Rafael miró el teléfono con la mente aún llena de turbulencias internas. Pero en ese momento, sabía que debía hacer algo grandioso. Quería que todos vieran su cambio, y más que eso, quería que Ana sintiera que su lucha no había sido en vano. Necesitaba que todos, especialmente Ana, supieran cuánto se arrepentía. Colgó el teléfono y, sin pensarlo dos veces, se dirigió a la sala de Ana. Al entrar, la vio en su escritorio, concentrada, escribiendo algo en la computadora. Ella parecía tranquila, pero había una energía diferente a su alrededor, algo que don Rafael no podía identificar de inmediato. Se quedó parado por un momento, observándola. Por un instante, sintió una profunda admiración por esa mujer, por el coraje con el que enfrentó su humillación y la manera en que había demostrado ser más fuerte de lo que él jamás imaginó. Ana comenzó, con una voz baja y sincera, «Necesito hablar contigo. Sobre el evento. Sé que, durante todos estos años, has estado al fondo, siempre detrás de las cámaras, sin recibir el reconocimiento que mereces. Este año, quiero cambiar eso. Serás el centro de atención. Serás una de las estrellas de nuestra fiesta». Ana levantó la vista de la computadora, sorprendida. Lo miró por un momento, como si intentara entender la seriedad de sus palabras. No era una propuesta común. Sabía que don Rafael siempre la había ignorado, tratándola como una sombra. Por un instante, la idea de ser reconocida de esa manera parecía surrealista, pero algo en su mente le decía que él hablaba en serio. «No sé qué decir, don Rafael», respondió Ana, aún con cautela. «¿Está seguro de que está preparado para esto?» Don Rafael suspiró y se acercó a ella. «Sé que nada puede borrar lo que hice, y sé que nada de esto va a curar las heridas. Pero, al menos, puedo comenzar a corregir los errores del pasado. Quiero que todos te vean, Ana, de la misma manera que ahora te veo yo. Como alguien importante. Como alguien que merece respeto. Y quiero que, al final de esta fiesta, sientas que tu lucha fue reconocida». Ana lo miró por un momento, intentando descifrar la sinceridad en sus ojos. Algo dentro de ella le decía que él decía la verdad, que realmente quería cambiar. Pero también sabía que, si esto fuera una trampa, no dudaría en dejarlo atrás, una vez más. «Lo acepto», dijo, con voz firme, pero aún cargada de cautela. «Si realmente cree en lo que está diciendo, don Rafael, entonces lo aceptaré. Pero recuerde, las palabras son fáciles. Quiero ver acciones». Don Rafael sonrió, una sonrisa que nunca antes le había parecido tan genuina. «Puedes confiar en mí, Ana. Las palabras que dije no están vacías. Ahora voy a actuar». El resto de la semana fue un torbellino. Don Rafael se dedicó a la organización del evento como nunca antes. Contrató un equipo para que todo fuera perfecto, y se aseguró de que Ana fuera la persona que liderará la parte más importante de la fiesta. Sabía que el mayor gesto sería darle el reconocimiento que había merecido durante tanto tiempo. No quería que fuera solo una espectadora, como siempre lo había sido, sino una participante activa, alguien a ser aplaudida y celebrada. Ana, por su parte, estaba incrédula. No podía creer lo rápido que todo estaba cambiando. Nunca imaginó que ese hombre que tantas veces la había humillado e ignorado, ahora estaba esforzándose para darle el valor que siempre había merecido. Se preguntaba si don Rafael realmente había cambiado o si solo intentaba calmar su conciencia. Pero, de todos modos, estaba dispuesta a darle una oportunidad, no por él, sino por sí misma. El gran día del evento finalmente llegó. La decoración estaba deslumbrante, los invitados comenzaban a llegar, y la empresa parecía más próspera que nunca. Pero lo que Ana no sabía era que don Rafael aún tenía una última sorpresa preparada para ella. Estaba a punto de dar el paso más significativo de todos, un gesto que dejaría a todos sin palabras y cambiaría para siempre la forma en que todos la veían. Mientras el evento ocurría, la transformación de don Rafael parecía incompleta. Algo aún estaba por venir, algo que él había guardado para el momento adecuado. ¿Qué haría para completar el giro de su historia con Ana? El momento de la gran revelación se acercaba, y todos estaban a punto de ser sorprendidos. Pero, ¿sería Ana capaz de aceptar el último gesto de don Rafael? ¿Sería él capaz de mostrar, a través de sus acciones, que el arrepentimiento es más que una simple palabra? La tensión crecía. El evento estaba en pleno apogeo.
La música resonaba en las paredes del gran salón, mientras los invitados se mezclaban, reían y brindaban. La decoración era impecable, las luces brillaban y reflejaban la magnificencia de la celebración. Todos estaban maravillados, pero, entre los rostros sonrientes y las conversaciones animadas, Ana sentía un peso en el corazón. Había aceptado la propuesta de don Rafael, pero la duda aún la consumía. ¿Qué, en realidad, esperaba él de ella? ¿Estaba haciendo todo esto por ella, o era una forma de aliviar su propia culpa? No sabía qué pensar. Durante toda la fiesta, Ana se mantuvo en un rincón discreto, ocupándose de la logística, como siempre lo había hecho. No quería llamar la atención. Pero, de alguna forma, la atmósfera de la fiesta comenzaba a envolver incluso a las personas más reservadas. Los compañeros de trabajo se acercaron y empezaron a elogiar su liderazgo en los preparativos. Don Rafael, aunque algo distante, la observaba con una mirada intensa, como si esperara el momento adecuado para actuar. Sabía que ese día sería el punto de inflexión para su empresa y, más importante aún, para su relación con Ana. Esa noche, mientras todos estaban inmersos en la celebración, don Rafael se acercó al micrófono, interrumpiendo momentáneamente la música y las conversaciones. El ambiente se silenció instantáneamente, todos esperando ansiosos por lo que él tenía que decir. La tensión estaba en el aire. Era el momento de que don Rafael demostrara, de una vez por todas, que su arrepentimiento era genuino. Queridos amigos y colegas, comenzó, su voz firme y clara, pero cargada de emoción. Hoy es un día de celebración, pero también de reflexión. A lo largo de los años cometí errores, hice cosas de las cuales me arrepiento profundamente. Y, sobre todo, fallé en reconocer el valor de algunas personas que merecían más. Hoy quiero corregir eso. Hizo una pausa, miró directamente a Ana, que estaba parada entre bastidores, y continuó, ahora con una sonrisa. Ana, tú eres la razón por la cual estoy aquí, hablando ante todos. Quiero que todos vean lo que finalmente logré ver, una mujer extraordinaria, que a pesar de todas las dificultades, nunca renunció a su dignidad, y que siempre fue más fuerte de lo que yo imaginé. Ana, sorprendida, quedó paralizada. ¿Qué estaba pasando? Apenas podía creer lo que oía. Era como si, de repente, don Rafael fuera una persona completamente diferente. Estaba hablando en serio, y sus palabras tocaban su corazón de una manera que no esperaba. Alrededor de ella, las miradas de sorpresa eran inevitables. Esa no era la postura que todos estaban acostumbrados a ver en el jefe. Estaba humillándose públicamente, y todos podían ver que era un acto genuino. Don Rafael se giró hacia los invitados, extendiendo la mano. Por eso, hoy, en el aniversario de nuestra empresa, quiero reconocer a Ana de una manera muy especial. No solo como una empleada, sino como una persona que, sin ella, esta empresa no sería lo que es hoy. Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Hizo un gesto simple, pero extremadamente simbólico. Sacó de su saco un pequeño premio dorado y se lo entregó a Ana. Era un trofeo pequeño, pero con una placa grabada que decía, reconocimiento a un valor invaluable. Ana, emocionada, no sabía qué decir. El premio era algo simbólico, pero, en ese momento, sintió que era más que un simple homenaje. Era el reconocimiento a años de sacrificios, humillaciones, pero también de resistencia y fortaleza. No importaba lo que los demás pensaran, ella sabía que, en ese momento, su vida había cambiado para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, don Rafael tomó el micrófono nuevamente. Este premio es solo el comienzo. Le prometí a Ana que le haría ver que su lucha valió la pena. Y, para asegurarnos de eso, decidimos, juntos, que el próximo proyecto de la empresa será liderado por ella. Ana será la responsable de la próxima gran fase de nuestra empresa, y yo haré lo que sea necesario para asegurarme de que tenga todo el apoyo necesario. El sonido de los aplausos y gritos de apoyo resonó en la sala. Don Rafael estaba dando más que un simple premio. Le estaba entregando a Ana el control de algo importante. Le estaba dando lo que más merecía: respeto, reconocimiento y, finalmente, poder. La reacción de Ana fue inmediata. Con la voz entrecortada, logró decir solo, yo no sé qué decir. Nunca imaginé que esto sucedería. Muchas gracias, don Rafael. Solo quiero mostrar que puedo hacer la diferencia. Se giró hacia sus compañeros de trabajo, que ahora la miraban con otros ojos.
Aplaudieron una vez más, y Ana finalmente sintió lo que parecía haber perdido durante tanto tiempo, el valor que tenía para las personas a su alrededor. Sabía que su vida, de alguna manera, había cambiado para siempre. Mientras la fiesta continuaba, don Rafael se alejó un poco, observando la escena con una mirada satisfecha. Sabía que lo que había hecho no cambiaría completamente el pasado, pero había dado el primer paso para ser un hombre mejor, y lo más importante, había mostrado a Ana que su valor era invaluable. Pero lo que no sabía era que, en ese momento, la verdadera transformación había comenzado. No solo para Ana, sino para todos los presentes. El evento parecía haber alcanzado su punto culminante, pero algo aún estaba por llegar. El gesto de don Rafael había sido grandioso, pero había más detrás de esa noche de lo que él podría imaginar. Ana ahora tenía las riendas de la situación, pero sabía que su viaje no sería fácil. ¿Cómo manejaría el nuevo poder en sus manos? Y, lo más importante, ¿cómo se comportaría don Rafael a partir de ese momento? Las respuestas estaban a punto de surgir de una forma inesperada. Después del evento, Ana no podía apartar la vista del trofeo dorado que ahora descansaba sobre su escritorio, junto a su computadora. Cada vez que lo miraba, una sensación de calor y gratitud se extendía por su cuerpo, pero también una creciente ansiedad. Sabía que ese premio no solo era un honor, sino una enorme responsabilidad. El nuevo proyecto de la empresa estaba en sus manos, y necesitaba demostrar que merecía la confianza de don Rafael. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana comenzó a recibir más atención de la que jamás imaginó. Sus ideas eran escuchadas con más respeto, y sus compañeros empezaron a acercarse para pedirle consejos y apoyo. Sin embargo, esa nueva posición no vino sin desafíos. La presión era intensa. Sentía una enorme carga interna para no fallar, pero, al mismo tiempo, la idea de finalmente tener el control de un proyecto tan grande también la impulsaba. Sabía que estaba ante una oportunidad única, pero se preguntaba constantemente, ¿y si no soy lo suficientemente buena? Don Rafael, por su parte, observaba desde lejos. Nunca dejaba de elogiar las acciones de Ana, pero había una tensión en su postura. Sabía que debía dejar de lado su elección y darle a Ana la libertad de liderar. Sin embargo, el peso de la culpa por todo el daño que causó seguía pesando sobre él. Sentía que la había expuesto demasiado y que ahora ella solo estaba cumpliendo su rol, no porque fuera una elección genuina, sino por una necesidad de justicia. Su corazón estaba dividido, quería verla prosperar, pero el miedo de fallar como jefe lo consumía. Ana, con el apoyo de su equipo, comenzó a organizar las primeras etapas del proyecto. Todo se hacía con una precisión impecable, pero las horas parecían pasar lentamente. El día a día era agotador. El trabajo requería más que solo competencia. Exigía confianza, toma de decisiones rápidas y coraje para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Una tarde, en una reunión importante, Ana estaba presentando el primer borrador del plan del proyecto. Estaba nerviosa, más que de costumbre, y no podía ocultar el temblor en su voz. Miró los rostros de su equipo y, en un acto de valentía, decidió abrir su corazón. Sé que todos esperan algo grandioso de mí. Y yo también lo espero. Sé que fui elegida para esto, pero a veces me pregunto si realmente soy capaz. La sala quedó en silencio. Las miradas de sus compañeros se fijaron en ella con una mezcla de empatía y comprensión. Nadie sabía qué decir, pero el gesto de vulnerabilidad de Ana parecía aportar una nueva energía al ambiente. Sabían que la presión sobre ella era inmensa, y en ese momento, ella estaba compartiendo su angustia. Fue en ese silencio cuando don Rafael entró en la sala, interrumpiendo la tensión en el ambiente. Estaba acompañado por un grupo de inversores que habían sido invitados para evaluar el proyecto. Ana sintió que su corazón se aceleraba. La situación se volvía aún más difícil. Sabía que ahora no solo estaba siendo observada por sus compañeros, sino también por aquellos que determinarían el futuro de la empresa. Don Rafael, al percatarse de la tensión en el ambiente, decidió tomar la delantera. «Gente, quiero decir algo rápidamente». Se giró hacia los inversores y, antes de que alguien pudiera reaccionar, declaró: «Sé que muchos de ustedes tienen grandes expectativas sobre este proyecto. Pero quiero que sepan que, aquí, quien tiene el control es Ana. Confío completamente en ella, y será ella quien liderará todo a partir de ahora. Esto es algo que decidí mucho antes de que ustedes llegaran aquí». Esas palabras fueron una señal clara para Ana. Don Rafael se había apartado por completo.
Había tomado una decisión importante y, de alguna manera, le estaba entregando las riendas totalmente. La sorpresa fue grande. Los inversores miraban con escepticismo, pero Ana sentía algo diferente. La confianza de don Rafael ahora parecía un peso, pero también sabía que él estaba siendo sincero en su cambio. Realmente la estaba dejando liderar, y eso la emocionó profundamente. Sintió que ese gesto era lo que necesitaba para seguir adelante. Después de la reunión, Ana se quedó sola en su oficina, pensando las palabras de don Rafael. Confío en ti. Resonaban en su mente. Sabía que él no podría dar marcha atrás y que ahora su viaje estaba irrevocablemente entrelazado con el éxito o fracaso del proyecto. Pero Ana ya no quería pensar en la posibilidad de fracasar. Sentía que finalmente tenía el control de su propia vida, y eso la impulsaba. El peso de su posición, sin embargo, aún estaba presente. Sentía que cada decisión que tomaba debía ser impecable, que no podía permitirse caer en la mediocridad. Don Rafael, observando desde lejos, parecía estar en un dilema, y sus constantes idas y venidas indicaban que aún no se acostumbraba a su nueva posición. En algunos momentos, parecía realmente creer en la capacidad de Ana, pero en otros, todavía la veía como la empleada sumisa que siempre había sido. Entonces, surgió un nuevo desafío. Ana tendría que tomar, por primera vez, una decisión importante sin la ayuda de don Rafael, sin su consejo. El proyecto requería un cambio radical en la estrategia, pero eso podría afectar directamente la imagen de don Rafael. ¿Intentaría él influir en su elección en un momento de desesperación? ¿O Ana se mantendría fiel a su visión y lo que creía que era mejor para la empresa? Mientras Ana intentaba resolver este dilema, algo aún mayor estaba por ocurrir. Las tensiones entre ella y don Rafael estaban a punto de alcanzar su punto de quiebre. ¿Qué sucedería cuando sus decisiones finalmente colisionaran? La historia estaba a punto de dar un giro nuevo e inesperado. La oficina de Ana estaba iluminada por la suave luz del final de la tarde. Estaba sola, pero sentía que el peso de todas las decisiones del mundo recaía sobre sus hombros. El proyecto, que hasta ese momento parecía sencillo, ahora tomaba proporciones que nunca imaginó. El siguiente paso era fundamental para el éxito de la empresa, pero un giro inesperado la puso frente a una elección difícil: seguir su intuición o escuchar a don Rafael. Esa mañana, Ana había recibido un correo electrónico confidencial. El proyecto, con el que estaba tan involucrada, pasaría por una auditoría interna más rigurosa de lo que esperaba. Esta auditoría venía de una parte de la dirección que no confiaba en su juicio, y todos los ojos estaban sobre ella. Existía un riesgo significativo, una posibilidad de fracaso, si tomaba la decisión equivocada. ¿Qué debía hacer? Don Rafael, como siempre, era una presencia inquietante, casi como si aún estuviera tratando de equilibrar el apoyo que le había brindado con la necesidad de mantener el control. En su última reunión con Ana, le sugirió que tomara un camino más seguro, dejando de lado algunas innovaciones que podrían resultar arriesgadas para la imagen de la empresa. Pero Ana sabía que ese camino seguro no traería nada más que lo mismo de siempre, sin audacia, sin avances. Sentía que el proyecto necesitaba algo más, un cambio que lo hiciera destacar en el mercado. Pero si fallaba, podría ser la única en pagar el precio. Ana cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. No puedo dar marcha atrás, pensó, recordando las palabras de don Rafael. Confío en ti. Lo que él no sabía era que Ana no solo enfrentaba el miedo al fracaso, sino también la presión de demostrar al mundo, y a sí misma, que era más que la mujer tímida e insegura que él siempre había tenido en mente. Era hora de ser quien realmente era, una líder. Con eso en mente, tomó su decisión. Sin más dudas, envió el correo electrónico confirmando que seguiría su propia visión para el proyecto, desafiando todas las expectativas de seguridad y estabilidad. Sabía que enfrentaría las consecuencias, pero al menos tendría la oportunidad de luchar por lo que creía. Sin embargo, antes de enviar el correo, el teléfono sonó. Era don Rafael. Su corazón se aceleró, como si supiera lo que estaba por venir. Lo llamaba a una reunión urgente. Cuando Ana entró en la sala de reuniones, la tensión en el aire era palpable. Don Rafael tenía una expresión seria, algo que rara vez veía. A su lado, estaban algunos miembros de la junta directiva, los más escépticos respecto a sus habilidades. Parecían estar esperando algo. ¿Pero qué? Como sabes, Ana, comenzó don Rafael, con voz grave y seria, el proyecto está a punto de pasar por una auditoría, y necesitamos decidir qué camino tomar.
Algunas personas han cuestionado tus decisiones y creen que debemos adoptar un enfoque más conservador. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Ana, como si esperara que ella cediera. Yo sugerí que tomáramos un rumbo más seguro. ¿Qué opinas de eso? Ana sintió el peso de sus palabras, pero algo dentro de ella se encendió. Sabía lo que significaba ese momento. Era más que una simple decisión de negocios. Era la oportunidad de afirmar quién realmente era y lo que estaba dispuesta a hacer para conquistar su independencia dentro de la empresa. Respiró hondo, sintió la mirada atenta de todos a su alrededor y dijo, con voz firme pero tranquila, no creo que la seguridad sea lo que nuestra empresa necesita ahora. El proyecto necesita innovación, coraje y audacia. Sé que el riesgo es grande, pero si realmente queremos crecer, debemos ir más allá de lo obvio. No voy a cambiar mi decisión. El silencio que siguió fue casi insoportable. Los miembros de la junta intercambiaron miradas rápidas, como si estuvieran calculando las consecuencias de una respuesta tan audaz. Don Rafael parecía desconcertado. No esperaba que Ana fuera tan firme. Pero, al mismo tiempo, algo en su mirada cambió. Estaba comenzando a darse cuenta de que la mujer frente a él ya no era la empleada tímida que solía humillar en las reuniones. ¿Está segura de eso?, preguntó don Rafael, finalmente rompiendo el silencio. Si esto sale mal, las consecuencias pueden ser graves. Ana, con el corazón acelerado, no vaciló. Sé de los riesgos. Pero la vida nunca se construye sobre certezas. Confío en lo que estoy haciendo. Esas palabras estaban cargadas de un poder que nadie allí esperaba. Para sorpresa de todos, don Rafael hizo un gesto con la mano, indicando a los demás miembros de la junta que se retiraran. Cuando quedaron solos, la miró por un momento y dijo, «Admiro tu valentía, Ana. Ahora, demuéstrame que mi confianza no fue en vano». Ana no dijo una palabra. Solo asintió con la cabeza y salió de la sala, más determinada que nunca. Su decisión estaba tomada, y sabía que lo que sucediera a partir de ahí no dependería más de don Rafael, sino de ella misma. El camino por delante sería incierto, pero estaba dispuesta a recorrerlo con la confianza de que estaba en control de su destino. Pero mientras salía del edificio, algo inesperado ocurrió. Una llamada telefónica, directa e inesperada, vino de la empresa auditora. Querían saber más sobre el proyecto de Ana, específicamente sobre lo que ella había decidido cambiar. El tono de la llamada no era amigable. Estaban escépticos sobre la audacia de sus decisiones. Sintió la presión aumentar. Ahora estaba en el centro de una tormenta que podría definirlo todo. El peso de la auditoría estaba a punto de transformar las cosas en un escenario de tensión total. La presión sobre Ana ahora era inmensa. ¿Qué pasaría cuando los cambios que implementó comenzaran a ser cuestionados? ¿Estaría preparada para lidiar con el impacto de todo esto? El teléfono de Ana seguía vibrando cuando entró al edificio a la mañana siguiente. La auditoría que estaba a punto de suceder podría ser la última oportunidad para demostrar que sus decisiones valían la pena. Miró su celular y vio que era un correo de la empresa auditora, con el asunto, revisión final del proyecto. Ana sintió un nudo en la garganta, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Los cambios que había implementado estaban en el centro de todo, y para ella, esto significaba mucho más que una simple aprobación o desaprobación. Se trataba de demostrarle al mundo que era capaz de mucho más de lo que pensaban. En la sala de juntas, Ana y don Rafael se sentaron frente a frente, junto con otros miembros de la directiva. El ambiente estaba pesado, tenso, como si todos supieran que ese momento sería decisivo para el futuro de la empresa. El correo de la auditoría fue leído en voz alta, y las palabras que aparecieron en la pantalla fueron todo lo que Ana temía. Los ajustes propuestos por Ana no cumplen con las expectativas de seguridad de la empresa. La sala quedó en silencio, el aire parecía más denso. Ana sabía que ese era el momento de demostrar, de verdad, la fuerza de su decisión. No estaba dispuesta a permitir que su trabajo fuera juzgado por un miedo que ella ya había superado. Levantando la cabeza, miró a don Rafael y a todos los presentes en la sala. Sé que los cambios son audaces. Sabía que serían difíciles de aceptar. Pero lo que estoy proponiendo no es solo innovación. Es la oportunidad de redefinir quiénes somos como empresa. La oportunidad de liderar, de ser pioneros, de marcar la diferencia. Don Rafael la observaba atentamente, sus ojos tratando de leer a la mujer frente a él. Parecía profundamente tocado por su valentía,
aunque aún quedaba una gran duda en su corazón. Ana, comenzó con voz baja, lo que propones requiere mucha confianza. ¿Estás dispuesta a poner toda tu reputación en juego por ello? Ella respiró profundo. La sensación de estar al borde nunca había sido tan real, pero al mismo tiempo, sabía que no había otra opción. Sí, porque si no arriesgamos, nunca sabremos lo que podríamos haber sido. La única forma de fracasar es no intentarlo. Si pierdo, que sea por mi coraje, no por miedo. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de otro correo. Don Rafael abrió el mensaje y lo leyó en voz alta, esta vez con una leve sorpresa en la voz. Después de una revisión más detallada, los ajustes realizados muestran un gran potencial de mejora. Aunque los riesgos son altos, creemos que pueden llevar a la empresa a un nuevo nivel. Recomendamos continuar con el proyecto con los ajustes sugeridos por Ana. Los rostros alrededor de la mesa pasaron de una expresión de incomodidad a una mezcla de alivio y sorpresa. Don Rafael, visiblemente emocionado, miró a Ana. Hiciste lo que yo no supe hacer, Ana. Creíste donde yo dudé. Mis felicitaciones. Y en ese momento, algo dentro de Ana cambió para siempre. Ya no era la empleada tímida que tenía miedo de expresar sus ideas. Se había convertido en la líder que la empresa tanto necesitaba. El coraje que tuvo para arriesgarse y defender sus convicciones no solo la hizo ganar el respeto de todos los presentes, sino que también le mostró a sí misma de lo que era capaz. Al salir de la sala, Ana fue recibida por sus compañeros, ahora con una nueva mirada. Lo que antes era una relación distante y profesional ahora tenía un toque de admiración. Finalmente la veían no solo como una colega de trabajo, sino como una verdadera líder. Mientras regresaba a su escritorio, el teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de texto de una amiga, Clara, que trabajaba en otro departamento. Vi lo que hiciste, Ana. Cambiaste el juego, no solo para ti, sino para todos nosotros. Estoy muy orgullosa de ti. Ana sonrió, sintiendo por primera vez que lo que había hecho no solo había cambiado su trayectoria, sino que también había dado a todos los que la rodeaban un ejemplo de perseverancia y coraje. Esa noche, llegó a su casa y, antes de acostarse, se miró en el espejo. Una mujer diferente estaba allí. Más fuerte, más confiada, más decidida. Ana sabía que la jornada no había hecho más que comenzar. Estaba en el inicio de un nuevo capítulo de su vida. Y mientras se preparaba para dormir, pensó en todos los momentos difíciles que había atravesado hasta llegar allí. Valió la pena cada paso, cada error, cada riesgo. Porque, al final, cuando crees en ti mismo y tienes el coraje de seguir adelante, los resultados, sean buenos o malos, son solo el reflejo de un esfuerzo inmensurable. Y así, Ana no solo conquistó su lugar en la empresa, sino que también se encontró a sí misma como persona. Aprendió que, por más difícil que sea, la verdadera transformación comienza en el momento en que decides ser lo suficientemente valiente como para ser quien realmente eres. Y eso es algo que nadie te puede arrebatar. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta historia de coraje y transformación? Si también has pasado por momentos difíciles, pero lograste levantarte y luchar por lo que creías, compártelo con nosotros en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para ver más historias emocionantes como esta. Hasta el próximo video.